Dios les bendiga, hermanas. Buenas tardes. Les bendecimos en el nombre de Jesús. Estamos contentos, agradecidos con Dios porque nos permite estar una vez más aquí transmitiendo, compartiendo la palabra de Dios en esta oportunidad, esta semana. La semana pasada recordemos que hablamos de lo que es ser amada por Dios. Supimos o recordamos, ¿verdad? Porque ya lo sabemos que somos amadas por Dios, pero de repente se nos olvida y el Señor nos quiso recordar y estamos contentas con Dios porque nos permite estar aquí una vez más compartiendo la palabra de Dios, agradecidas con el Señor, estamos contentos con Dios. Dios nos ayuda, nos saca adelante. Qué bueno es recordar las misericordias del Señor, las bondades, sus favores. Él nos corona de favores y misericordias, dice la palabra de Dios. Les saludo a las hermanas de la iglesia Apocalipsis. Estamos aquí en la ciudad de Springfield, Tennessee, contentos con Dios porque a pesar de las cosas que se están viendo alrededor de nosotros, de la iglesia del Señor en general, pues la iglesia de Dios tiene que seguir, tiene que perseverar y tiene que continuar haciendo lo que el Señor nos mandó a hacer. Amén. Por este medio, por el medio que sea, pero que no dejemos de hablar su palabra, no dejemos de recordarnos a nosotros mismos, nuestra alma, que le pertenece a Dios, que somos del Señor, que tenemos un dueño, un Señor, y es el Señor Jesucristo, porque Él es el único que vino a morir por nosotros. Él pagó el precio para que nosotros pudiéramos estar con Él en la gloria. Él pagó nuestra eternidad en paz. Él pagó nuestra eternidad, una eternidad que va a ser de continuo gozo, de alabanza y de la presencia de Dios. Entonces por eso alabamos al Señor, porque Él vive, porque Él reina y porque Él es bueno. En esta ocasión quiero compartir la vida de una mujer que está en el Antiguo Testamento y se llama Ana. La semana pasada la mencioné un poquito, pero en esta ocasión quiero hablar de esta mujer que nos da un ejemplo bien especial, hermanas. Sabemos muchas cosas de Ana. Yo solamente quiero leerles esta parte, que recordemos juntas lo que representan estas personas de la Biblia, que el Señor quiso que pudiéramos leer, que pudiéramos conocer de ellos para darnos ejemplo también. Personas con errores, torpes, con defectos, pero había una cualidad y esa es la cualidad que Dios quiere que nosotros veamos, y es unas personas de fe que creyeron en Dios, que aún sin verlo, aún sin vivir esa parte que nosotros ahora ya vivimos por gracia, ellos anunciaban al Señor, ellos hablaban de Dios, ellos esperaban en Dios, pero dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro que nosotros disfrutamos de de lo que los profetas hablaban. En esta ocasión, como les decía, vamos a hablar de Ana. Ana estaba viviendo en un tiempo bien difícil, en un tiempo en el que estaba corrompida la adoración a Dios, el servicio a Dios, el sacerdocio. Todas esas cosas estaban corrompidas. Por lo tanto, si se corrompe lo espiritual, pues también se corrompe lo moral, ¿verdad? Los principios morales y espirituales carecen cuando se tienen poco a Dios, se tienen poco la santidad de Dios. En esa época en la que Ana vivió, tenía a su esposo Elcana, pero Elcana tenía otra mujer. No se asuste, no diga, ¡ay! ¿Cómo se le ocurre a ese hombre? Bueno, en ese tiempo la cultura era permitido que pudieran tener otra esposa. Recordemos en el libro de Génesis cuando habla de Abraham, Sara fue su primera esposa, pero como no podía tener hijos porque era estéril, entonces Sara, ¿verdad?, recurrió a esa posibilidad de darle un hijo a Abraham por la esclava Agar. Y en este caso no se habla en la Biblia cómo fue que Elcana tomó a Penina, su otra mujer, su segunda mujer, pero dice que Elcana tenía dos mujeres.
el apóstol Pablo en el libro, la carta a los Corintios dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y vemos aquí lo que vamos a leer, que Elcana, Ana y Penina, pues su relación no funcionaba, había roces, había problemas en ese hogar. ¿Por qué? Porque pudo hacerlo Elcana, el tener a Penina, pero le trajo malos ratos, consecuencias. Entonces Dios nos puede permitir, Dios nos deja hacer lo que nosotras queramos, pero sabemos si no nos conviene. Podemos hacerlo todo. De repente preguntan, bueno, la Biblia no dice que puedes hacer eso, la Biblia no dice que no debes de hacer eso, pero tenemos que ser prudentes y entendidos qué es lo que nos conviene. Y en este tiempo, dice en el versículo 4, primera de Samuel, capítulo 1, versículo 4, dice, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Mire, Ana era estéril. En el momento que subían a llevar esa ofrenda a Dios, al templo, cada año, cada vez que se requería dar ofrenda, Elcana iba con sus mujeres, con sus hijos y sus hijas, les daba una parte, ¿verdad? Ellos comían de esa parte, pero a Ana dice que le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Dios no le había dado hijos. Aquí vemos entonces que Elcana amaba a Ana, pero la cultura le era permitido tener hijos, porque en ese momento, en ese tiempo, nosotros ahora podemos decir, bueno, vemos la bendición de Dios en diferente manera. Podemos decir, bueno, si yo tengo cuenta en el banco, dinero en el banco, estoy bendecida. Si yo tengo salud, estoy bendecida. Si yo tengo muchos amigos, muchos likes, yo estoy bendecida. Si yo tengo mucha gente en la iglesia, estoy bendecida. Si mis hijos están bien, estoy bendecida. Pero en ese momento, en ese tiempo, la cultura, las costumbres, ¿verdad? Decía que si ese hombre, ese varón, tenía hijos, bastantes hijos, o más de un hijo, o un hijo, ¿verdad? Era bendecido por Dios. Y entonces Elcana recurrió a esa posibilidad, a esa opción, ¿sí? Pero amaba a Ana. Entonces, a Ana no le iba bien, dice el versículo 6, y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Mire, era un cuadro terrible. Ana estaba deprimida, Ana lloraba porque Penina la molestaba, pero también sabemos de Penina ahí se puede ver el sentimiento de Penina, ¿verdad? Porque está bien, Penina era para que no molestara a Ana, porque Penina era la que tenía hijos, la que sus hijos participaban en el culto a Dios y todo, pero Penina tenía algo que Ana tenía y era el amor de Elcana, ¿verdad? Entonces Penina por eso molestaba a Ana, porque Penina sabía que Elcana amaba a Ana. Y Ana, ¿qué hacía? Ana no peleaba con Penina. Mire, vamos a comenzar viendo las cualidades de Ana. Ana no discutía con Penina, no lo dice aquí. Y dice, Ana lloraba y no comía. Ana estaba afligida, estaba entristecida. Ana lloraba y no comía. Decidió, ¿verdad? Afligirse, decidió angustiarse, no comer, y eso provocó en Elcana, también dice, y Elcana su marido dijo a Ana, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ana, vemos a Elcana ahí también, vamos a darle un poco de crédito a Elcana, porque Elcana ya lo estamos viendo así como, ese hombre tenía 2 mujeres y nosotros no soportamos eso, ¿verdad? Pero Elcana amaba a Ana, Elcana le ponía atención a Ana. Elcana no era como esos esposos, ¿verdad? Distraídos, que no saben si la mujer de repente está en sus días, incómoda, o está triste, y pasan los hombres ahí caminando y no ven, ¿sí? Pero Elcana
nos enseña que el Cana veía a Ana y le decía, Ana, ¿por qué estás así? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón aún en su forma de ser, en su actitud? El Cana veía diferente a Ana y le decía, ¿que no te soy yo mejor que 10 hijos? Y podemos decir nosotras como madres, claro, mis hijos son mejores que tú, amo más a mis hijos, pero fíjese, cuando el Cana le dice eso, le está diciendo, mi amor no te es suficiente, Ana, yo te amo, yo le doy gracias a Dios por ti, yo te cuido, yo te conozco, yo sé cuando tú estás triste, cuando tú estás feliz, yo sé cuando tú te afliges, cuando se aflige tu corazón, no te soy mejor yo que 10 hijos, Ana, no te basta con mi amor, tú tienes todo de mí, pero a Ana le hacía falta algo más. Entonces cuando Ana escuchó al Cana, dice en el versículo 9, y Ana se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Otra cualidad de Ana, ya vimos que no peleó con Penina, ¿verdad? Era amada por el Cana, era atendida por el Cana. ¿Y cómo respondió Ana a ese amor, a esa atención del Cana? Pues dice que se levantó y dijo, ya no voy a provocar esa tristeza en mi esposo. No lo hago por Penina, porque Penina iba a seguir hablando, peleando conmigo, pero lo hago por mi esposo. Amo a mi esposo. No puedo provocar esa tristeza, esa angustia, esa aflicción en mi esposo. Mire, cuántas veces nosotras hacemos lo contrario. Yo me identificaba ahí. Yo hablo por mí, ¿verdad? De repente, oye, San Juana, y que mi esposo me diga, San Juana, ¿qué tienes? Nada. Y me hago la sufrida y me hago, ¿verdad? Me hago la triste, la dramática y todo para provocarle a él, ándele, para que vea cómo me siento, para que sufra igual que yo, algo así, ¿verdad? Bueno, no sé si usted, pero nos pasa, a mí me pasa. Entonces, Ana hizo lo contrario y aprendo de Ana eso. Ana consideró a su esposo. Ana dijo, por mí, mi esposo no va a estar afligido, él tiene otras cosas que hacer, otros pendientes, yo no le voy a dar esa aflicción, esa angustia a él. Mire, es interesante, ¿verdad? Nos bendice la vida de Ana. Entonces comió, se levantó, se sacudió, ¿verdad? El malestar que le provocaba, la tristeza que le provocaba el no tener hijos, y dice que fueron a adorar a Dios. Y dice, ella con amargura de alma oró a Jehová, versículo 10, y lloró abundantemente. Ella oró, se levantó, fue a Dios y lloró, aunque amargamente, pero lloró delante de Dios. Ana dijo, ya no voy a andar ahí lloriqueando delante de Penina para solamente alimentar, ¿verdad? Su altivez, sus burlas, ¿verdad? Hacia mí. Ya no voy a andar llorando ahí para que mi esposo se aflija, se tristezca, se preocupe. Voy a ir a llorarle a Dios. Ana escogió el mejor lugar para ir a desbordarse, y es en la presencia del Señor. Otra cualidad que vemos de Ana. Cada parte que estamos leyendo, hermanos, ahí el Señor nos va enseñando la personalidad, las cualidades del carácter de Ana. Y dice que Ana hizo voto diciendo a Jehová, dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ahí vemos otra cosa importante de Ana. Vemos algo bien importante que fue, Ana exaltó a Dios, dice Jehová de los ejércitos. Ella confesó a Dios como ese Dios poderoso, como el todopoderoso, como el que está por encima de todo, Dios soberano, le exaltó su poder. Jehová de los ejércitos, tú eres poderoso, tú eres digno de que yo esté humillada aquí. Y dice, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, si te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, si dieres a tu sierva. Ella se acercó humillada a Dios. Ella no se acercó, hermanas, decíamos la semana pasada, el que conozcamos nosotras que somos hijas de Dios, amadas por Dios, no nos da ese lugar
para que nosotras digamos, ay, Dios, dame eso. Mire, Ana no se acercó como hija, Ana no se acercó con esa actitud, porque nosotras fuimos hijas, ahora tenemos hijos, y nosotras podemos decir, cuando vemos a nuestros hijos o cuando fuimos hijas o todavía las que lo son, ¿verdad? Que son ahí, que dependen de sus papás o van y le piden caprichosamente a sus papás, no les piden, papá, ¿me puedes dar esto? No, nuestros hijos ya no nos piden así, nuestros hijos nos dicen, oye, cuando tú me prometiste, tú me dijiste, tú, bueno, se da el caso, ¿verdad? De repente, si usted tiene esos hijos así como que puedo hablar, ¿verdad? Habla. Bueno, dele gloria a Dios, porque eso no se ve en todas partes. Pero los hijos somos así, hermano, los hijos somos así, los hijos exigimos, reclamamos, andamos bien así, pero el siervo no. Y Ana se presentó delante de Dios como sierva. Le dijo, si te dignares, ¿verdad? A mirar la aflicción de tu sierva y te acordares y no te olvidares de tu sierva y le dieres a tu sierva un hijo. Ana dijo, Señor, tú eres mi Señor, yo no vengo aquí con mi poder o mi labia, mi palabrería. Yo, Señor, yo soy tu sierva, tu esclava, yo soy tuya, tú eres mi Señor. Y ella se acercó a Dios de esa manera. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios así, hermanas? Es interesante esto. Y dice el versículo 12, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Mientras Ana oraba largamente, otra cualidad de Ana, ya vimos, no era peleona, ¿verdad? Ella era considerada, ella era humilde, se acercó a Dios, exaltando a Dios, reconociendo a Dios, ¿verdad? Y ella dice, mientras oraba largamente, su oración era una mujer de oración constante, continua. Oraba sin cesar, como lo dice la palabra en el Nuevo Testamento. Orad sin cesar. Ella era constante, nos enseña eso también. Ana no solamente llegó ahí y, Señor, mira, esta Penina me está... Ana no le dijo eso. Ana no se quejó de lo que le hacía Penina. Ana no se quejó Ana pidió a Dios, pero con un corazón humilde, contrito y humillado. Y dice, mientras ella oraba largamente, ahí estaba Elí, el sacerdote, pero Elí estaba sentado, dice en los otros versículos que leímos, estaba sentado, recargado en la esquina del templo, él bien tranquilo, él, le digo, ese servicio, ese culto, esa adoración a Dios, se había perdido el interés, hermanas, se había perdido eso. La gente iba al templo como ellos querían, porque mire, dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. En ese tiempo llegaba Elí, esos responsables, ¿verdad?, del templo de Dios, del tabernáculo, del culto a Dios, permitían que llegaran las personas como les daba la gana. Y eso nos habla a nosotros, que tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? ¿Cómo llegamos delante de Dios? Y Elí la tuvo por ebria a Ana, porque dijo, esta es una de las otras más que vienen, que los hijos de Elí se aprovechaban de esas mujeres, porque esas mujeres las embriagaban, y esas mujeres eran, dice Ana, impías. Y Elí tuvo a Ana como una de esas mujeres impías, pero Elí no estaba acostumbrado a escuchar eso. Elí le dice, Ana la vio que hablaba así como susurraba, que no hablaba con su boca, sino hablaba en su corazón. Solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Oye, eso es algo bien importante para nosotras. A nosotras de repente se nos puede decir, grite, levante la voz y haga ruido como si Dios no escuchara, ¿verdad? Como aquel pasaje de Elías cuando le decía a los falsos profetas, griten porque tal vez sus dioses están dormidos, no escuchan, ¿verdad? Me acordé de eso. Y nosotros de repente pensamos, se nos olvida que Dios lo ve todo, Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Él dice la palabra que aún no está en nuestra boca la palabra y ya la sabe toda, Salmo 139.
Y Ana conocía a Dios. Ana sabía que no era por el ruido que ella podía hacer, por los gritos que ella iba a hacer de ¡ay! Todo ese ruido. No, hermanas, Dios quiere nuestro corazón. Dios escucha nuestro corazón. Dios, ¿se acuerdan en aquella parte cuando Jesús le dice a los hipócritas, a los fariseos, a los religiosos, le dice, ustedes de labios me honran y hablan muy bonito, pero su corazón está lejos de mí? Cuando oras, en otra parte le dice a sus discípulos, a los que lo seguían, cuando ustedes oren, hablando del Padre Nuestro, de la oración modelo que nos dejó, dice, cuando ustedes oren, no hablen palabrerías, vanas palabrerías ni repeticiones. Vayan a lo privado, a lo íntimo, cierren la puerta y su Padre que escucha lo íntimo los va a recompensar en público. Ana conocía eso, fíjense, sin haber escuchado a Jesús, porque conocía a Dios, ella sabía que Dios la podía escuchar, que no importaba si Elí no la escuchaba, no importaba que nadie la escuchara, pero el Todopoderoso, el Omnisciente, el que lo conoce todo, Él la estaba escuchando. Nos confronta eso, hermana, nos confronta, porque de repente pensamos que con el ruido y el escándalo y todo, y eso, asustamos al diablo, llamamos la atención de Dios, y Dios, en el momento que nuestro corazón está humillado, eso es como, mi hija se ha humillado, mi hija no me necesita, voy a escuchar lo que mi hija habla, lo que hay en su corazón. Y dice el versículo, los versículos que siguen, Elí, entonces Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada, no, yo soy una mujer atribulada, yo no soy una mujer ebria, dice, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ana le dijo, no, Señor mío, fíjese, otra cualidad de Ana, seguimos leyendo y encontramos, wow, y Ana le dijo, no, Señor mío. Hermanas, cuando a nosotros nos dicen algo que no es cierto, nos están levantando un falso, ¿cómo reaccionamos? Vamos a verlo en esta parte de la adoración. Cuando de repente usted está viendo a alguien que está llorando, quebrantada delante de Dios, ahí en el altar o en su lugar, yo no sé, y usted dice, ¿qué es lo primero que se piensa? Ay, esta algo hizo, ay, mira, arrepentida estaba, mira, le está pidiendo, y llegamos a pensar, lo voy a decir yo pues por mí, y vamos, ay, sí, Señor, perdónala, Señor, restáurala, Señor, tócala. ¿Y qué tal si está bien tocada por Dios? Está en ese momento de adoración con Dios, derramando su corazón, como lo estaba haciendo Ana. Y Ana, Elí la acusó, le dijo, oye, tú eres una ebria, y hasta cuando digiere tu vino, tu embriaguez. Y Ana tal vez pudo haberse levantado. ¿Qué? Oh, ¿por qué le haces eso? Dices eso de la sierva de Jehová. ¿Por qué se te ocurre? Te reprendo, diablo. ¿Verdad? Ana no hizo eso. Ana dijo, oh, mi Señor, no, mi Señor, no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Fíjese, le habló como le habló a Dios. Oh, mi Señor, no tengas a tu sierva así. Es que a ella no le importaba lo que la gente decía. Ella dijo, no, ella sabía la condición espiritual que tenía Elí. Ella sabía la condición espiritual que se movía en el tabernáculo, en el altar, en el culto a Dios. Y ella no dijo, está bien, pero yo voy a hablar con mansedumbre. Mire, Ana era mansa, era humilde. Ana pudo hacerlo así. A nosotros nos falta mucho esa mansedumbre, hermanas. A mí pues, ¿verdad? Para que usted no se ofenda. Y le dijo Elí, bueno, ven en paz y que Jehová te cumpla todo eso, ¿verdad? Y ella le dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana tomó la bendición de Elí. Y hay otra cosa que Ana nos enseña ahí, hermanas. Y es que Ana tomó la bendición de Elí, aunque sabía que Elí no estaba haciendo lo correcto, porque ella tomó la bendición,
la bendición de lo que Dios había puesto en Elí, de la autoridad que Dios le había dado a Elí. Y nosotras muchas veces se puede juzgar, ay, ese pastor, ¿qué? Podemos hablar de las autoridades, de los líderes de la iglesia, pero cuando nosotras nos puede bendecir, o nuestro esposo, cuando pedimos oración a nuestro esposo, ora por mí, estoy pidiendo esa bendición o esa unción, ¿verdad? O eso especial que Dios le ha dado a mi esposo, eso especial de Dios que le ha dado a mi pastor, que le ha dado a mi líder, que le ha dado a mi hermana, ¿verdad? Y nosotros decimos, ay, y empezamos a criticar, pero veamos la bendición que Dios les ha dado a esas personas. Y hoy en día se critica mucho a los pastores, se critica mucho, como mujeres podemos decir, no, si mi esposo no está haciendo lo correcto, no está orando, no está, pero digamos, esposo mío, ¿puedes orar por mí? Mire, eso va a provocar una bendición. Luego le cuento algo que a mí me pasó con eso, ¿verdad? Hace años ya, gracias a Dios, hace años lo entendí y lo vi así. Ana creyó, Ana dejó su carga en el altar delante de la presencia de Dios y se levantó y volvió por su camino, comió y dice que ya nunca más estuvo triste. Mire, usted cuando va a la presencia de Dios, crea que Dios le escuchó, que Dios va a responder en el tiempo que Él quiera, que usted fue escuchada por Dios y ya con eso le da paz, le da libertad, le quita la carga de la aflicción. A Ana se la quitó. Y se levantó de mañana y dice, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a casa, dice, y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Ana recibió la respuesta a su oración, a su quebranto. Y podemos decir, bueno, entonces yo le voy a llorar a Dios para que Él responda a mi oración. Entonces no, ya vimos que la oración de Ana fue de todo corazón. Y Ana dice, por cuanto lo pedí a Dios y Él me lo dio. Santiago 4:3 dice que nosotros pedimos, estoy parafraseando, nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal, porque pedimos conforme o de acuerdo a lo malo, a la malicia que está en nuestro corazón, ¿sí? Cuando no recibimos de Dios es porque o lo pedimos, no es el tiempo de Dios, o lo pedimos conforme a lo que nosotros pedimos egoístamente, vamos. Ana no. Ana lo pidió y Dios se lo dio porque Ana lo prometió a Dios. Y dice ahí, volvieron a subir, a ofrecer la ofrenda a Dios, Elcana con su mujer, como leímos al principio. Esta vez Ana ya con Samuel, su bebé, le dijo a Elcana, lo estoy parafraseando ahí para no leerlo, le dijo a Elcana, déjame aquí en mi casa, voy a cuidar, a criar a mi hijo hasta que tenga la edad hasta que lo destete, hasta que lo deje de amamantar y luego lo voy a entregar a Dios. Entonces, porque dice en el versículo 22, para que yo lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ana estaba decidida, Ana sabía que si había recibido esa bendición era porque se la había pedido a Dios y porque era de Dios, le pertenecía a Dios. A Ana no le pertenecía a Samuel, Ana no le pertenecía, no es mi hijo, no es mi hija, no es mi, es de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, viene de Dios y le pertenece a Dios. Entonces ellas se fueron, Elcana la dejó que se quedara con Samuel en la casa. Luego se llegó el tiempo de que Samuel iba a ser destetado, de que Samuel había crecido. Mire, no creció mucho, hermana, creció entre unos 3, 4 años cuando dejó de tomar el pecho de su madre. Entonces Ana dijo, se llegó el tiempo, un tiempo fuerte, un tiempo doloroso en cuestión de mamá, ¿verdad? Pero ella estaba feliz porque dice, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo y llevó 3 becerros, un efa, llevó la ofrenda, ¿sí? Y ella cuando se encontró con Elí, le dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío,
yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí. Ana sabía que ese niño le pertenecía a Dios. Ella cumplió la petición que le dio, el voto que le dio a Dios. Ana no se enamoró de la bendición, no se enamoró de la respuesta, no se enamoró de ese hijo que era lo único, ¿verdad? Lo que anhelaba en su corazón, lo entregó a Dios y dice que adoró allí a Jehová y cantó, viene en el capítulo 2 un canto a Dios, dice, por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí, porque Dios conocía el corazón de Ana y Dios sabía que Ana no se iba a aferrar a esa bendición, sabía que el corazón de Ana le pertenecía a él, a Dios, no se había enamorado de su hijo, de decir, oh, mi hijo, no se metan con mi hijo, es mío, es mío. No, ella sabía que era de Dios y lo entregó a Dios porque para Ana no había un lugar mejor de dar a su hijo que en las manos del Señor, en las manos de Dios, hermanas. ¿Qué estamos haciendo nosotros con el fruto de nuestra vientre? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos dedicando a nuestros hijos a Dios? ¿Qué les estamos enseñando? ¿Qué estamos haciendo para que ellos se enamoren de Dios? Para que ellos conozcan, para que ellos piensen en Dios, para que ellos sepan que son de Dios. Y sabemos que Samuel fue un hombre entregado a Dios y tuvo fallas después, pero él aprendió de Ana, su madre. Ana fue es una mujer ejemplar para nosotras. Y dice el cántico, Ana con el gozo, el regocijo que tenía de entregarle a su hijo a Dios, lo dejó ahí, ya no estuvo más en su casa, ya no creció, su adolescencia no la tuvo en casa. Ana lo fue y lo entregó a Dios, lo dejó ahí, iba y lo visitaba, ¿verdad? Pero Ana lo devolvió a Dios. Y dice, en el capítulo 2, Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. ¿Dónde tenía la grandeza de Ana? Ana nunca anduvo como Penina diciendo, Jehová me respondió y me dio a este hijo. Penina, tú tienes muchos, pero tengo uno dado por Dios. Ella nunca dijo eso. Ella sabía dice que su poder se exaltaba en Dios. Ella era humilde, por cuanto me alegré en tu salvación. Ella conocía a Dios, ella lo tenía como su salvador, la rescató de esa angustia, de esa aflicción, de esa tristeza. Ella conoció a Dios como su salvador, como su rescatador. Y dice en el versículo 3, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová. A él le toca el pesar las acciones. Mire, Ana una vez más volvía a decir, dejen esa palabrería, a la Penina tal vez, y nos dice a nosotros, no es tanto de palabrerías porque Dios conoce todo. Dice, a él le toca pesar las acciones, es lo que hacemos, no es lo que decimos, porque pueden algunas hablar muy bonito o podemos hablar muy bonito, pero nuestra acción puede decir otra cosa. Entonces, Ana nos está enseñando ahí eso. Dice el versículo 9, ya la última parte, dice, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ana decía, definitivamente yo nunca fui fuerte. A mí mi fortaleza me la dio Dios. Mi confianza estaba en Dios. Tuve fe, creí, pero eso fue dado por Dios. No fue dado por mí. ¿De qué hablan? No, todo viene de Dios. ¿Se acuerdan? Todo viene de Dios. Ana fue una mujer sabia, hermanos, una mujer prudente, hermanas, una mujer ejemplar, una mujer callada, una mujer humilde que vivía confiando en Dios y que le daba a todos el lugar que debían tener. No los juzgaba por lo que hacían, sino la autoridad como a Elí y a su esposo. Y aún hasta Penina. Dice que aún el necio cuando calla es sabio, pasa como sabio, pero Ana era sabia y prudente y se quedó callada y fue y habló con Dios.
El versículo 19 del capítulo 2 dice, y le hacía su madre, Ana, a Samuel, una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Mire, Elí bendijo a Elcana, le dijo, Dios bendiga tu vida por la mujer tan ejemplar, tan sabia, bueno, de ese vientre que te dé todos los hijos que puedas tener. Porque de ese vientre salen los hijos más ejemplares, pero ella es una bendición, es un ejemplo, me bendice el conocerla, pues. Ahí le estoy poniendo a Elí, ¿verdad? Elí le dijo, Dios te dé muchos hijos de ese vientre de Ana. Ana fue ejemplar, hermanas, Ana fue sabia. En Salmo 31, dice el Salmo 31, como su marido es reconocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Proverbios 31, 23, cuando habla de la mujer sabia. Ese marido era reconocido en las calles por la sabiduría de su esposa. Mire, eso nos demanda mucho, nos da mucha responsabilidad como esposas. ¿Cómo estamos honrando a nuestros esposos? ¿Nuestra actitud está honrando a mi esposo? Mi vida de fe, mi fe está honrando a mi esposo, se dice de mí, wow, ¿verdad? Esto, gloria a Dios, ¿verdad? Si no, vamos a tratar de serlo, hermanas. Pidámosle al Señor sabiduría porque Él no nos niega la sabiduría. Ana dio su mejor ofrenda. ¿Cuál fue su mejor ofrenda? Pues Samuel, ¿verdad? Pero antes de Samuel, esa fue una respuesta a lo que había en su corazón. Su mejor ofrenda fue el corazón agradecido, el corazón humillado. El rey David dice, yo te puedo dar todo, yo soy el rey. Yo puedo tomar todo lo que sea y te ofrendo el mejor sacrificio. Pero hay algo que tú quieres y es el corazón contrito y humillado. Entonces, hermanas, Ana nos enseña mucho. Ana no se dejó llevar por sus emociones. Ana no era egoísta. Su fe no fue una fe débil. Ana supo enfrentar esos tiempos malos con fe delante de la presencia de Dios. Y Ana nos enseña la perseverancia, la constancia, a orar fiel, orar sin cesar, creerle a Dios, adorar a Dios, cantarle a Dios y dar nuestra mejor ofrenda. No tenemos nada nuestro, hermanas, todo le pertenece a Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardemos nuestro corazón para que ese nuestro corazón sea la mejor ofrenda a Dios. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que haya sido de bendición, como lo fue para mí, sí, porque nos confronta la palabra, nos anima. A las que están bien, pues las va a animar, ¿verdad? Pero a mí me confrontó, pero me bendijo. Y quiero ser mejor para Dios, para poder ser mejor para mi esposo, para mis hijas. Amén. Y para lo que el Señor me ponga a hacer para su obra. Amén. Dios les bendiga, hermanas, Dios les guarde y que el Señor esté con usted.